Para el panel 3, acuerdos sobre las víctimas del conflicto e implementación del acuerdo final, nos acompañan Vera Zamudio, de la Secretaría Técnica de Verificación CINEP, Programa por la Paz, y Paula Salinas, del Instituto para las Transiciones Integradas, y Jessica Hoyos, del colectivo de abogados José Olvedar. Le doy la palabra a Vera. Muchas gracias. Adriana, muchísimas gracias por tu presentación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer panel del punto 5 y punto 6 sobre víctimas e implementación del acuerdo final. Como en los dos anteriores paneles, vamos a hacer primero una presentación general de los principales hallazgos de la Secretaría Técnica relacionados con estos aspectos y posteriormente tendremos una conversación con Jessica Hoyos y con Paula Salinas alrededor de los principales temas. Bueno, yo quisiera comenzar señalando que el punto 5, visto de una manera general e integral, es tal vez uno de los puntos que más avances han tenido en el proceso de implementación estos 5 años. Tal vez la constitución de un modelo de justicia transicional a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, compuesto por estas 3 entidades nuevas, la Comisión para la Verdad, la Jurisdicción Especial y la Unidad de Búsqueda, en conjunto con medidas de reparación integral, es tal vez uno de los logros más interesantes que ha habido tras la firma del acuerdo. Pero además se trata de un modelo de justicia que ha logrado, por lo menos en su contexto institucional, incorporar enfoques de género y enfoques étnicos que son poco frecuentes en la institucionalidad colombiana y que podrían tener un impacto muy interesante si pensáramos en replicarlo en otro tipo de institucionalidades. Por supuesto, este logro tiene matices. Los avances son desiguales al interior del sistema, se enfrentan a retos muy importantes, retos de contexto de gran complejidad, que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos como los que trabajaban esta mañana de seguridad y eso cómo impacta los procesos de justicia y de esclarecimiento de la verdad, pero también retos de orden político que tienen que ver con la oposición permanente de muchos sectores o de varios sectores políticos al normal y adecuado funcionamiento de la jurisdicción especial. Si revisamos cada una de estas entidades, podemos identificar algunos de estos logros, pero también algunos de estos desafíos. En relación, por ejemplo, al derecho a la verdad, la construcción desde la Comisión de la Verdad de un proceso metodológico para el esclarecimiento nos ha parecido muy importante. Ha incluido, como lo decía previamente, enfoques diferenciales. Tuvo un despliegue territorial importante que sabemos que tuvo también unas limitaciones serias y ahora hablaremos un poco más de ello, pero que contó también con unas metodologías de participación que permitieron a las víctimas, a muchas víctimas, acercarse a este modelo de justicia transicional y poder brindar sus testimonios y sus narrativas. Esta metodología actualmente le ha permitido a la Comisión de la Verdad tener ya una estructura del informe final y generar unas temáticas y líneas de trabajo. Allí en la comisión también podemos identificar elementos muy interesantes en términos del enfoque de género que ha permitido al plenario de la comisión, por ejemplo, tomar decisiones tan trascendentales como que el tema de género no solamente va a ser transversalizado en todo el informe, sino que además habrá un capítulo específico para estos aspectos. Y también podemos identificar varias herramientas y varios mecanismos de trabajo y de participación que nos permiten reconocer ese respeto y ese relacionamiento con las comunidades étnicas. Por supuesto, la Comisión de la Verdad ha tenido también límites muy importantes y nosotros a lo largo de los informes hemos hecho bastante hincapié en algunos de ellos. Voy a nombrar apenas 2 o 3. El primero de ellos que tiene que ver con la información o la precaria información que ha tenido la Comisión en relación a algunos organismos institucionales, no solamente de las fuerzas militares, otras entidades del Estado, por diferentes motivos, han entregado información retrasada, parcial,
o aún en algunos casos no ha entregado información. Y esto tiene unos efectos muy importantes en las posibilidades de contrastación de la información, de hechos, de eventos, de responsabilidades, y podría impactar seriamente la calidad del informe final. Como decía previamente, otros asuntos como la persistencia del conflicto ha impedido que en muchos territorios víctimas, organizaciones, testigos y hasta los mismos responsables se puedan acercar a brindar información. Y como ya es de todos sabidos, la pandemia ha generado una afectación cierta, real, en muchos territorios, una afectación que ya ha sido reconocida por la Corte Constitucional y que le ha implicado la ampliación del mandato por algunos meses más. Hay otro logro que hemos identificado como parcial, incipiente, pero que está allí, que puede todavía tener unos resultados importantes y tiene que ver con el reconocimiento de las responsabilidades colectivas, en especial de los antiguos miembros de la guerrilla de FARC y de algunos ex jefes paramilitares. Nosotros creemos, por supuesto, que aún falta un camino muy importante, especialmente de otros sectores como las fuerzas militares, como sectores empresariales y políticos activos y algunos ya en retiro que tienen información relevante que podría ser muy significativa a la hora del esclarecimiento y, por supuesto, en términos de reconocimiento de responsabilidades que podrían abonar un camino muy importante en términos de reconciliación y convivencia. Yo quisiera enunciar respecto a la Comisión de la Verdad dos retos muy concretos. Por supuesto, además de culminar el proceso de escucha, de contrastación y de construcción del informe final, nosotros creemos que hay que trabajar a fondo en dos sentidos. Por un lado, en la estrategia de socialización de este informe, creemos que más allá del formato transmedia, que sabemos que es muy potente y que ya está aprobado y sobre el cual ya se está trabajando, creemos que es muy importante buscar fórmulas que permitan que la información llegue a los diferentes sectores sociales y a los diferentes territorios de manera completa, de forma coherente, pero que además permita la discusión, el debate y el enriquecimiento por parte de la ciudadanía de estos hallazgos. También somos conscientes y lo hemos registrado en nuestros diferentes informes que en algunas regiones las organizaciones de víctimas han sentido que no han podido hacer esa interlocución, que no han podido hacer ese relacionamiento con la Comisión de la Verdad. Nosotros creemos que en estos meses que falta es importante hacer la identificación de estos sectores y buscar mecanismos para un buen relacionamiento y, en cualquier caso, tras la expedición de este informe final, que se continúe con este tipo de espacios que pueden ser muy útiles y muy productivos. En relación con el derecho a la verdad de lo acaecido con las personas desaparecidas, nosotros hemos identificado varios elementos muy importantes del trabajo de la unidad de búsqueda y también lo hemos venido registrando en los diferentes informes. Por ejemplo, la creación del Plan Nacional de Búsqueda, hemos dicho que es un documento metodológico, conceptual y teórico muy importante. La firma de pactos regionales, el avance en el desarrollo, en la implementación de planes regionales de búsqueda en diferentes territorios y esta iniciativa de consolidar un sistema nacional de búsqueda nos parecen ejercicios relevantes, importantes, necesarios y que demuestran el compromiso por parte de la unidad para sacar adelante esta tarea tan gigantesca. Sin embargo, pues también nos preocupan algunos elementos. Nos preocupa que tras año y medio de haber comenzado todo el proceso de estructuración del Plan Nacional de Búsqueda, este todavía no tenga un documento operativo. Eso genera incertidumbre, eso genera desgaste y cansancio en los familiares que llevan muchos años en la búsqueda de las personas desaparecidas. Creemos que la unidad de búsqueda también puede hacer un esfuerzo importante en clarificación de información relativa a los avances y los resultados de estos planes regionales de búsqueda, conocer cuántos se están realizando de manera concreta, cuántas personas se están buscando, cuáles son los hallazgos de cuerpos y cuáles de ellos ya se han podido entregar a sus familiares. Hemos visto también algunos avances en el establecimiento del universo de personas desaparecidas y en el Registro Nacional de Fosas, pero aún son avances limitados. Nosotros creemos que a 5 años de la firma del acuerdo y a 3 años de la puesta en marcha de esta entidad es posible tener mejores resultados en estas líneas de trabajo.
Ahora bien, en lo que respecta al derecho a la justicia, bueno, hay mucho que decir en esta materia, además de la consolidación de este modelo restaurativo de justicia transicional a través de lo que ya se ha avanzado en la jurisdicción especial, especialmente en estos 7 macrocasos que ya todos conocemos. Quisiera resaltar algunas cosas de manera más concreta. Por un lado, las primeras decisiones de fondo que ya se tomaron respecto a los casos 01 y 03. Nosotros creemos que tanto en el caso de toma de rehenes como el de ejecuciones extrajudiciales, este tipo de autos comienzan a arrojar conocimiento mucho más exacto de la complejidad de lo que fue la guerra en Colombia y de sus impactos, pero además están ejemplificando la metodología de investigación de la Jurisdicción Especial de Paz, que sabemos no es fácil de entender. Toda esta idea de priorización y selección, todo esto de formular patrones macrocriminales no es sencillo de entender, mucho menos de hacer, pero estos autos ya nos están mostrando de forma más clara qué es lo que está haciendo la Jurisdicción Especial. Sabemos, somos conscientes y los hemos registrado en los informes, que hay muchos debates alrededor de estas metodologías. Sabemos que organizaciones de víctimas y que representantes legales tienen dudas y dudas muy interesantes alrededor de si, por ejemplo, en ejecuciones extrajudiciales hay que mantener una metodología de abajo arriba o si esta debería ser como el caso 01 de secuestro de arriba hacia abajo. Estos son elementos que sabemos que están en discusión permanentemente y que creemos que es sano que se desarrolle en el marco de los procesos judiciales. Hay un elemento adicional que nos parece importante mencionar en relación al trabajo de la Jurisdicción Especial y es el afianzamiento del mecanismo de medidas cautelares como una estrategia para prevenir ciertas vulnerabilidades. Si bien es cierto, eso estaba pensado normativamente, no se había considerado desde el comienzo en la Jurisdicción Especial como una línea de trabajo. Fueron las organizaciones de sociedad civil las que hicieron toda una estrategia para movilizar esta línea de acción y creo que por allí se están haciendo cosas muy interesantes, se están protegiendo derechos muy importantes como temas de desaparición forzada, de memoria, protección de excombatientes y hasta protección de información que tal vez por otra vía no hubiese sido posible. Allí también hemos visto la adopción de herramientas, de estrategias y de espacios para la incorporación de los enfoques de género y étnico. Por supuesto, también allí hay unos debates muy interesantes, sin embargo, nosotros reconocemos que esa incorporación del enfoque se ha traducido en investigaciones, por ejemplo, de violencia sexual en algunos de los macrocasos. También hemos identificado un trabajo importante en términos de la promoción de la articulación interjurisdiccional y todo un proceso de reconocimiento y respeto por los temas étnico-territoriales. Por supuesto, hay mucho todavía por hacer y hay unos retos y desafíos muy importantes. Tal vez el primero, la realización de la segunda ronda de priorizaciones para la apertura de nuevos macrocasos. Nosotros escuchamos con atención la información proporcionada por el presidente de la Jurisdicción Especial hace un par de meses que hablaba de la apertura de 2 macrocasos sombrilla. Entendemos que uno de ellos para hacer los análisis de las relaciones entre los grupos paramilitares y agentes del Estado y otro para trabajar crímenes de FARC a nivel territorial, donde se esperaría se trabajaran otros tipos penales como la violencia sexual, la desaparición forzada, el secuestro, etcétera, masacres y desplazamiento, perdón. Pero también sabemos que las organizaciones de víctimas han solicitado de tiempo atrás y están muy a la expectativa de la apertura de otros macrocasos que podrían ser definitivos para la legitimidad de la jurisdicción, que es el de violencia sexual. Sabemos que las organizaciones han venido haciendo un trabajo muy importante de exigibilidad para que se abra un macrocaso específicamente de este tema y también de desaparición forzada. Hay otro elemento que es permanente, pero que nos parece muy interesante porque por esta vía se ha logrado el mejoramiento de muchos procedimientos de la Jurisdicción Especial y es poder mantener y actualizar los escenarios de participación de las víctimas, tanto en el relacionamiento interinstitucional, de interlocución, como en todos los momentos procesales, ya en lógica judicial. Ahí creemos que se han dado en ese relacionamiento mejoramientos importantes y es muy importante que se mantengan esos espacios y esos canales.
Hay un elemento adicional del que poco se habla, lastimosamente, pero que para la Secretaría Técnica ha sido muy importante y tiene que ver con la terminación de los procesos relacionados con exmiembros de FARC que siguen privados de la libertad tras 5 años. Hay varias decenas de personas que continúan en cárceles y nosotros consideramos que ya es un tiempo más que prudente para poder resolver la situación jurídica de estas personas, particularmente, precisamente porque están detenidos en cárceles. Y tal vez a más corto plazo se espera la expedición de las resoluciones de conclusión de estos 2 casos que he mencionado y algo que va a ser muy importante que tiene que ver con las sanciones propias o el comienzo de procesos adversariales dependiendo del caso, pero creemos que va a ser un momento muy significativo para la jurisdicción especial porque allí la gente va a poder tener un termómetro de esa sensación, de esa percepción del derecho a la justicia. Nosotros creemos que la jurisdicción tiene que hacer un trabajo pedagógico de socialización y de sensibilización muy grande, que en un contexto como el que mencioné previamente puede ser crítico. En relación a la reparación integral, pues nosotros hemos registrado de manera muy positiva que se haya prorrogado la vigencia por 10 años más de la ley y la consideramos una oportunidad única para avanzar en los procesos de reparación. Allí, particularmente por 2 cosas. En primer lugar, porque estamos conscientes de que los objetivos para los que fue promulgada originalmente en el 2011 todavía no se han cumplido. Y por otro lado, porque nosotros creemos que todavía las adecuaciones de la política pública que fueron acordadas en el acuerdo final no se han dado. Reconocemos que hay algunas modificaciones al interior de la UARIB en el que se han intentado hacer mejoramientos de rutas, pero todavía es insuficiente en relación con el universo de víctimas y las diferentes medidas que allí están consignadas. Quisiera hacer hincapié en el tema de reparación en términos de retos en 2 o 3 aspectos muy puntuales. El primero y muy urgente, el aseguramiento de los recursos económicos y los mecanismos de financiación para su implementación. Por otro lado, y yo sé que esto que voy a decir no es nada nuevo, pero hay que insistir en ello, en la articulación institucional, que ahora es mucho más complejo porque no solamente es la articulación del SNARIF, sino que además es la articulación del SNARIF con el sistema integral, las 3 entidades nuevas y todos los planes, proyectos y programas que se desprenden de la implementación del acuerdo en otros puntos como el de reforma rural. Un elemento adicional, la garantía de la participación efectiva de las víctimas en todos los espacios y en todas las decisiones. Yo sé que esto tampoco es nuevo, pero es importante seguir insistiendo en que muchas organizaciones no pertenecen a los espacios institucionales de participación de la 1448 y tienen la legitimidad, el conocimiento del derecho de poder participar de todas las decisiones que se tomen. Quisiera terminar este punto 5 hablando de otro tema que tampoco suena mucho en medios, lastimosamente, y tiene que ver con los compromisos, con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Allí la Secretaría Técnica registra avances importantes en la conformación y la puesta en marcha de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y de Paz. Nosotros creemos que esta Comisión Asesora viene haciendo un trabajo muy importante en diferentes temas, está diciendo cosas muy importantes al país, le está diciendo cosas muy importantes a la institucionalidad, por tanto nos parece un logro muy relevante. Otros aspectos, sin embargo, no reportan avances. El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el Plan y el Sistema de Información son aspectos que todavía están muy retrasados en el marco de la implementación. En este sentido, y particularmente sobre el Plan Nacional de Acción, por supuesto, reconocemos todo un trabajo realizado por la institucionalidad y también por las plataformas de derechos humanos y las organizaciones de sociedad civil que llevan ya varios años trabajando a propósito de la expedición de este Plan Nacional de Acción, pero aún no hay un acuerdo y como Secretaría Técnica creemos que es un retraso importante, máximo en un contexto tan complejo como el colombiano.
En relación con el punto 6, quisiera enunciar algunas cosas muy generales. Este capítulo estipula medidas para contribuir a la implementación. Allí ustedes pueden encontrar mecanismos de seguimiento, de impulso, de verificación, está todo el tema de priorización normativa y también hay aspectos de financiación. ¿Qué podemos encontrar allí o cuáles serían los hallazgos más relevantes y generales de la Secretaría Técnica? En relación con los mecanismos de impulso, por ejemplo, constatamos en su momento la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, la CECIVI. Sin embargo, también conocemos y hemos registrado las diferentes controversias que se han desarrollado entre las partes a propósito del cumplimiento limitado de sus funciones. Nosotros creemos que la CECIVI es un espacio necesario y que debe estar fortalecido permanentemente. En relación con el Plan Marco de Implementación, también en su momento la Secretaría Técnica vio como un logro la aprobación de este documento. Sin embargo, también en su momento se planteó que no se resolvieron muchas de las dudas que se expresaron desde diferentes sectores de la sociedad. Lastimosamente, lo que se esperaba fuera remediado al año siguiente con la actualización y con su revisión no se ha dado. Ese documento debe ser revisado anualmente, no se ha hecho la primera revisión, significa que continuamos con un plan marco de implementación con esas debilidades originales. En relación al CIPO, es un instrumento también de seguimiento muy importante. Hemos dicho que su creación y puesta en marcha es positiva, es bienvenida, sin embargo, aún tiene problemas técnicos que hace que su utilización para el seguimiento sea limitada. De otro lado, en relación a los mecanismos de verificación, nosotros hemos constatado el trabajo tan importante que ha realizado instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. En contraste, el componente de acompañamiento internacional no ha presentado muchos desarrollos. Alrededor del tema legislativo, ya hablaron con detenimiento de eso esta mañana, simplemente señalar que 10 de las 24 prioridades que se establecieron aún están con trámites pendientes y en algunos casos no hay procesos iniciados. Nos preocupa particularmente lo que tiene que ver con reforma rural, que es el punto que tiene más retrasos. Ahora bien, quiero tomarme unos minutos de cierre para hablar de compromisos de financiación, que creo que es importante tener algunos elementos generales de este aspecto. Si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio del 5% desde la firma del acuerdo final, es importante señalar que en ningún año se ha cumplido con lo que se ha proyectado en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Eso qué significa? Significa que a ese ritmo la implementación del acuerdo tomaría cerca de 26 años, es decir, 11 años más de lo proyectado. Ahora, es importante subrayar que el presupuesto general de la Nación cumple con la meta de financiamiento y actualmente es la principal fuente de financiación del acuerdo final. Además, su trazador de paz permitiría hacer un seguimiento a estos recursos. No obstante, es necesario, y ha insistido en ello la Secretaría Técnica, que se presente públicamente el anexo del trazador de la ley aprobada del presupuesto. También es importante incluir un marcador de paz en el CIF Nación, eso facilitaría y mejoraría el seguimiento a los recursos. Hay otros dos renglones sobre los cuales también vale la pena señalar algunas cosas. Frente a obras por impuestos, por ejemplo, la Secretaría ve positivamente que ha motivado la participación de los privados en la implementación, pero lastimosamente hay necesidad de hacer un mayor seguimiento físico y financiero a la ejecución. Igualmente, en cooperación internacional ha tenido una participación muy importante, pero se ha visto que en los últimos años ha disminuido y nosotros creemos que es muy importante dinamizarla. Como cierre, 3 riesgos muy concretos frente a este tema de financiación. El primero, hay riesgos importantes de desfinanciación de la implementación por la falta de las reformas que son necesarias para habilitar los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y de las entidades territoriales. Un segundo elemento que genera preocupación y que vemos como riesgo es que hay poca claridad acerca de cómo algunos de los proyectos financiados y que están siendo reportados en el trazador de paz contribuyen o no a la implementación del acuerdo. Lo que estamos observando es que muchos de estos proyectos parecen provenir más de la oferta de inversión social usual
habitual del Estado y no tanto que sean consistentes o correspondientes con medidas del acuerdo final. Y por último, hemos visto que en los proyectos financiados por medio de OCAT Paz hay cierta atomización de recursos. Nosotros consideramos que hay debilidad en la focalización, falta de pertinencia con el acuerdo final y en este sentido hemos planteado que es muy importante hacer una revisión de los criterios de focalización y por supuesto de la pertinencia de estos proyectos que se financian por medio de este órgano. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a nuestras dos invitadas, a la doctora Jessica Hoyo Morales, ella es abogada penalista, miembro del colectivo de abogados social Bea Restrepo, y a la doctora Paula Salinas, investigadora de la IFIT, abogada internacionalista. Con ellas vamos a hablar particularmente del tema de víctimas, identificar logros, pero también deficiencias, debilidades y por supuesto hablar de los riesgos y lo que vendría para el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Ya. Listo, pues muchas gracias Vera, hola Jessica y muchas gracias a la Secretaría Técnica, CINEP y SERAC por este esfuerzo, ¿verdad? Es algo muy impresionante lo que han hecho recogiendo todo este avance y algunos retos de la implementación y desde IFIT queremos empezar la intervención primero reconociendo sobre todo los avances del sistema, diciendo que esto es una tarea monumental y que todavía hay muchos debates y temas que están en construcción sobre los cuales vamos a hacer comentarios, también siempre con la intención de aportar desde una manera muy constructiva. Entonces yo me voy a enfocar en hacer, por ejemplo, un recuento muy breve y muy general de los logros del sistema de cada una de sus entidades y luego voy a resaltar tal vez algunas oportunidades para preservar lo que ya se ha logrado y también para fortalecerlo. Primero, sobre logros del sistema, creo que resaltar lo evidente es la creación de toda una institucionalidad y maquinaria para garantizar los derechos de las víctimas, pero también para garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes, y esto a 5 años de la firma y a 3 años casi que de la puesta en marcha de las entidades es algo muy impresionante, la creación de instituciones que ya están andando, que tienen presencia y también son conocidas en territorio, es algo que no es menor y debemos resaltar. Y también un sistema que reconoce y recoge los esfuerzos anteriores de Colombia en materia de justicia transicional, por ejemplo, mediante el reconocimiento del programa administrativo de reparaciones como la cuarta entidad del sistema integral, que recoge miles de procesos, casi ya 10 años de procesos. Es algo que es muy valioso para el sistema y que más adelante ahondaremos, por ejemplo, en una recomendación que hacen en el informe de cómo fortalecerlo y repensar un poco el programa administrativo de acuerdo a los objetivos del sistema. Sobre logros de la JEP, primero, es algo que tal vez no es un logro, pero vale la pena resaltar, y es que la JEP es una jurisdicción que se crea después de una negociación entre dos partes en conflicto, en donde se busca la rendición de cuentas, y esto no es menor, porque la creación de la JEP implica también que se piensan instrumentos novedosos que nunca se han utilizado en el mundo, como la selección, la priorización, las sanciones propias, este modelo de justicia restaurativa para un tribunal penal, y desde IFIT siempre nos hemos tratado de enfocar en cómo es su desarrollo técnico, cómo interactúan entre ellos y a final de esto ver cómo en su puesta en marcha podemos apuntarle a lograr objetivos más ambiciosos. Sabemos que hay temas como la selección que son de más controversia, pero creemos que precisamente este tipo de espacios y este tipo de desarrollo técnico podemos ir pensando en cómo lograr todos los objetivos planteados para el sistema y para la JEP. También pensamos, por ejemplo, en las sanciones propias que Vera mencionó, va a ser un tema que está en construcción, que es muy importante, y que con la resolución de conclusiones vamos a ver cómo se va construyendo, pero tiene que también que tocar transversalmente a todas las entidades del sistema y también todas las entidades del Estado involucradas en el sistema. Sobre la Comisión de la Verdad, resaltar, como es evidente, los espacios de escucha y de reconocimiento que ha habido con víctimas, con periodistas, con jóvenes, con víctimas de violencia sexual, pero también estos espacios que han traído a la institucionalidad actores como expresidentes e incluso han puesto a conversar a
a personas que eran enemigos acérrimos, como fue Timochenko o Mancuso, y sobre todo resaltar que esos espacios han sido promocionados y resaltados de una manera que han sido noticia nacional, que también es algo que busca la Comisión, generar diálogos, conversaciones de la sociedad en busca de la convivencia, de la no repetición, de la búsqueda de la verdad. Y en la Comisión que pues ya está extendido su mandato, ahorita tenemos una oportunidad más grande y es la oportunidad de ahondar en todos estos procesos y no solo concentrar todos sus esfuerzos en la redacción del informe final, porque la legitimidad de la comisión y de lo que recomienda el informe final también va a depender de cómo se hagan estos procesos, y vale la pena resaltar que esta comisión se creó de una manera tal vez con una concepción diferente a las comisiones de la verdad en otros países, pues porque esta comisión no pone su hincapié en el informe final solamente, sino que enaltece los procesos, enaltece lo valioso de la convivencia en los territorios y en la sociedad para lograr el fin del conflicto. Y creemos que esto es una oportunidad grandiosa, estos 7 meses extra para la comisión y para el país. Y por último, con la unidad de búsqueda, resaltar también, como decía Vera, la creación de los planes nacionales de búsqueda y los 18 planes regionales como una hoja de ruta que da claridad a las víctimas y a sus familiares y a la sociedad un poco de cómo va a proceder la búsqueda. Una vez ya está establecido esto, podemos pasar a pensar ya en números. Cuántas personas, cuántos cuerpos han sido entregados, cuántas personas desaparecidas han sido identificadas, pero algo no menor es que, por ejemplo, se han encontrado víctimas desaparecidas con vida. Y esto es algo que muchas veces pasa de por bajo, y tal vez un esfuerzo muy grande es decirle al país, oiga, se encontró alguien que estaba desaparecido con vida, y esto trasciende un poco los números, trasciende un poco los planes regionales, es algo que está avanzando y que vale la pena mencionar a la sociedad, y bueno, veremos en los años que queda funcionamiento de la unidad de búsqueda. También tal vez una oportunidad para la unidad de búsqueda es pensarla también, no solo como se ha venido pensando, por ejemplo, en la JEP, como busca medidas cautelares para cementerios, etcétera, sino también cómo esta va a estar incluida en las sanciones propias y la importancia de la búsqueda en las sanciones propias. Y luego, yo creo que voy a seguir entonces a los retos. Serían 2 divididos en unos pequeños subcapítulos, y le doy la palabra a Jessica para que sigamos con la conversación. Y es uno muy claro, y creo que muchas entidades e informes han venido haciendo un hincapié en esto, y es en la materialización de la integralidad. Todos decimos la integralidad es importante, la armonización de las entidades del sistema es clave, hay que hacerlo, pero ¿cómo se hace? Y esto creemos que se hace partiendo primero de incluir activamente a todas las entidades que tienen que ver con el objeto del sistema, no solo con el sistema. Entonces hay que ver al sistema como un sistema que está engranado entre un Estado, y dentro de un Estado existen más entidades, y para materializar tanto las obligaciones del Estado más generales, más grandes, pero también las obligaciones del sistema, se necesitan las unas a las otras. Y muchas veces nos enfrascamos en la voluntad política del gobierno para cumplir con las obligaciones del sistema integral, pero lo cierto es que hay que resaltar que la voluntad política no está solo en el gobierno, las propias entidades del sistema y todas aquellas que tengan que ver con sus objetivos tiene que ver con esta materialización de la integralidad. Entonces es un llamado un poco a que el sistema, el gobierno dé un paso atrás, diga, oiga, somos un sistema integral, pero interactuamos y nuestro éxito depende de y con distintas entidades como la Fiscalía, Medicina Legal, ARN, Consejería, etcétera, etcétera. ¿Cómo actuamos juntos? ¿Cómo llegamos de territorio juntos? No puede ser que llegamos de forma desarticulada. Entonces, y también un poco en la vía, en lo que hablaba Vera, y una de las recomendaciones que hay en el informe es de fortalecer el programa administrativo conforme y un poco ponerlo en línea con lo que es el SNARIF y el sistema integral, y es un poco también la reflexión de fortalecerlo. ¿En qué sentido? No es fortalecerlo sin tener en cuenta el contexto, las necesidades del sistema. ¿Qué se necesita el programa administrativo? Tal vez que las medidas de reparación colectiva se piensen ahorita de pronto cómo se pueden materializar dentro de las sanciones propias, cómo podemos tomar medidas específicas para que esto también tenga sentido y tenga una materialización dentro de esta integralidad que tanto hablamos. Y una segunda reflexión que tenemos de cómo
preservar los logros o tal vez como cuáles son las oportunidades del sistema es que debemos proteger al sistema a través del fortalecimiento de su legitimidad. Y una de las formas, tal vez suena fácil cuando lo digo así, pero es difícil en la práctica, es generar conversaciones con sectores críticos o sectores adversos. Esto es algo de que desde IFIS siempre instamos y doy, esto es para todas las entidades, pero doy un ejemplo muy concreto. Con la Comisión de la Verdad, en estos 7 meses que tiene adicionales para la redacción del informe y para la generación de todos estos procesos de convivencia, es muy importante que en el proceso de recomendación, de construcción de las recomendaciones, se incluyan estos sectores que serían tal vez mucho más reacios a aceptarlas después de que salga el informe, porque una cosa es construir con y empoderar a las personas cuando están haciendo el proceso, de modo que cuando haya un resultado haya cierta legitimidad por un lado, pero también un poco, sí, de empoderamiento de lo que dicen las recomendaciones, a después más bien no incluirlos y generar unas recomendaciones que luego sea un proceso más bien de pedagogía y coloquialmente montar las personas al bote sobre las recomendaciones. La idea sería montarlos todos y que esto sea un proceso mucho más plural, que escuche a todos los sectores, sobre todo a los que han estado más lejanos al informe, y así tal vez prever un poco los golpes de legitimidad que también están en el informe que se hizo, sobre todo en esta época de elecciones. Por último, una reflexión acerca de la materialización de la integralidad. Muy pronto, con las resoluciones de conclusiones, vamos a tener los primeros proyectos de sanción propia, y desde IFIT creemos que la formulación y el diseño de las sanciones propias es una oportunidad de ver cómo las entidades se conciben como sistema, porque ninguna puede funcionar la una sin la otra. En las sanciones propias, esta integralidad, claro, es la JEP quien define las sanciones propias, y esto viene de un proceso participativo en donde participan víctimas y también excombatientes, pero su implementación, lo cierto es que va a necesitar la completa, ¿cómo se dice?, desarrollo de la maquinaria del Estado para que se puedan desarrollar en territorio. Entonces esto incluye la ARN, tal vez la Consejería para la Estabilización, la ART también puede tener proyectos interesantes, la Unidad para las Víctimas sin duda es importantísima, la Unidad de Búsqueda puede ser una entidad que se incluya dentro de una medida, de una sanción propia en donde se busquen desaparecidos. Entonces esta oportunidad, diría yo, de sanciones propias, de sanciones propias para materializar la integralidad es algo que tal vez podría ser bueno para que se tenga en cuenta en su puesta en marcha, y yo creo que dejo acá, le paso a Jessica el micrófono y Paula, muchísimas gracias por la invitación. muchísimas gracias, has hecho un paneo muy completo de los diferentes aspectos de un tema que es muy complejo, que tiene múltiples aristas. Quisiera, antes de darle la palabra a Jessica, simplemente llamar la atención sobre 2 puntos que sobre los que quisiera volver luego de esta primera ronda, que tienen que ver con el tema de la articulación de las entidades. Ahí hay unas preguntas muy importantes sobre las que precisamente ahorita en esta presentación no me referí, pero que finalmente en los informes siempre ha salido y de lo que se ha hablado bastante, y es esa capacidad de articular las diferentes entidades del sistema, cómo lo están viendo ustedes, cuáles deberían ser los mejoramientos y qué retos hay allí de manera particular. Y otro aspecto sobre el cual quisiera volver es el asunto de la integralidad. Tanto como tú lo planteaste, como en la lógica de ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al sistema integral? ¿Y qué le pasa al punto 5 cuando no todos los demás puntos estaban avanzando en la implementación de la misma forma? Yo arrancaba el planteamiento diciendo el 5 es tal vez uno de los más avanzados, pero ¿cómo le impacta al tema de verdad, justicia y reparación esta desigualdad en la implementación? Esta mañana lo veíamos en los diferentes temas que se tocaban, las dificultades con la reforma rural, las preocupaciones que hay en términos de participación política, de sustitución de cultivos. Me gustaría mucho que reflexionáramos un poco en la segunda ronda de conversación. Jessica, por favor, tus primeras reacciones. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, y pues gracias en especial al CINEP y al CERAC por esta invitación y este importante análisis pues a los 5 años
del acuerdo de paz. Y yo tal vez sí quisiera empezar por esa última reflexión que tú haces. ¿Qué pasa cuando el punto 5 pues tal vez está avanzando, vemos los avances, los otros puntos no, pero en un contexto en donde los avances no son reales o no los que se esperaban después de la firma de un acuerdo de paz? En un contexto en donde la estigmatización continúa, la estigmatización en contra de las víctimas es mucho más fuerte y continúa siendo muy fuerte, pues la vimos incluso en las recientes protestas sociales, en donde la estigmatización sigue siendo un elemento muy fuerte. Y tiene impactos porque cuando hay estigmatización vienen amenazas, cuando hay amenazas muchas veces pues desafortunadamente ocurre y pasa a que se hacen realidad estas amenazas y el aumento de homicidios y demás. Y tiene impacto cuando estamos hablando de que en estas recientes protestas, por ejemplo, vimos cómo continúa un crimen como el de desaparición forzada. O sea, en este sistema del punto 5, el reto era uno de los retos es buscar a los desaparecidos, pero los desaparecidos antes de la firma del acuerdo de paz, porque se supone que después de la firma del acuerdo de paz no esperábamos que volvieran las desapariciones forzadas, y en este paro las vivimos y las vimos, y estamos hablando de que hay desapariciones forzadas, incluso con eufemismos, porque ahora se le quiere llamar personas no localizadas. Entonces es un reto muy grande que nos tenemos que pensar y que no podemos ver esta implementación del acuerdo fuera de este contexto, porque ha sido difícil para las instituciones implementadas, para la JEP, para la Comisión de la Verdad, para la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, primero constituirse en este país en donde tristemente pues el conflicto continúa, las violaciones de derechos humanos continúan, donde han sido estigmatizadas estas instituciones también. O sea, la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad ha sufrido diferentes ataques y ataques muy fuertes. Entonces, tener que salir a defenderse, pero a la vez tener que constituirse, pues implica unos retos mayores para la Comisión de Esclarecimiento, la verdad, pero los mismos retos han implicado para la JEP. O sea, la JEP en algunos momentos ha tenido también que salir a defender la institucionalidad, lo que implica este organismo de transición. Y son retos que todavía están vigentes y que los vamos a ver más aún en estas épocas de campaña, donde incluso debería ser un compromiso de todos los candidatos, de todas las candidatas, pues que la campaña no la hagan a costa del ataque del sistema, porque para las víctimas principalmente, la mayoría de víctimas, yo además de ser abogado, pues fui una de las víctimas que estuvo en La Habana y le apostamos a creer en el proceso de paz y le apostamos a creer en este punto 5, en esta transición, porque algo que creemos la mayoría, y en su momento hablo de muchas víctimas porque fuimos muchas de diferentes sectores quienes fueron los victimarios y estuvimos allá porque le apostamos a creer a este proceso de paz, porque algo claro es que estos derechos que han sido tan hablados, tan resonados, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, son necesarios hoy más que nunca. Y ahí quiero también hacer la reflexión y es cómo van estos derechos, cómo va ese principio en donde se dice que la centralidad son las víctimas. Y ahí siguen existiendo retos muy grandes para el sistema, porque entendemos que en 5 años, en ese contexto de estigmatización, en ese contexto de ataques contra el sistema, pues se tenían que establecer, tenían que defenderse, tenían que ver cómo funcionar, pero a 5 años creemos que ya es hora de que empiece de mejor forma a garantizarse esos derechos a la verdad, esos derechos a la justicia y ese principio de centralidad y dignificación a las víctimas. Y ahí en especial pues quiero hablar frente a la JEP. El reto de participación de las víctimas todavía sigue siendo un reto, a pesar de que existe un manual. Pues por ejemplo el manual es un manual muy largo que para que las víctimas puedan tener acceso y leerlo pues es muy difícil. Entonces, ¿cómo logramos ese manual volverlo, por ejemplo, pedagógico, para que realmente en los territorios las víctimas entiendan cómo es la forma de participación? Sigue siendo un reto para la JEP. Sigue siendo un reto el tema de la escucha, porque aunque la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad le ha apostado y está escuchando a los actores y está escuchando a las víctimas, en el sistema como se está implementando, el reto de escucha para las víctimas todavía sigue siendo un reto.
Todavía sigue siendo un reto, por ejemplo, que lo que están contando los victimarios, que ha sido importante, porque eso hay que resaltarlo. O sea, las verdades que están saliendo y que se están escuchando en la JEP son muy importantes para la transformación de este país, porque finalmente eso es lo último, es el fin último, la transformación, y que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrirse. Sin embargo, eso que se está contando sigue siendo el reto de cómo las víctimas se están enterando de lo que se está hablando. Y sobre todo con una JEP que sigue siendo muy centralizada, muy en Bogotá, muy en los casos cuando salieron los autos, por ejemplo, cuando sale el auto 033, pues la JEP se puso el reto, fue a algunos territorios a explicarlo y a contarlo, pero sigue siendo todavía una forma que tenemos que pensar, ¿no? Y ojalá todas las instituciones se lo piensen, es cómo las víctimas que están en los territorios acceden y escuchen las versiones que están dando los victimarios, porque finalmente es esa la verdad que muchas de las víctimas quieren escuchar, y eso no está pasando. No está pasando en este momento. Incluso ahora con la virtualidad uno podría pensarse en formas como en su momento la JEP, como en su momento Justicia y Paz lo hizo. Justicia y Paz se planteó, y creo que hay experiencias que tenemos que recoger. Si bien es cierto, las organizaciones en su momento fuimos muy críticas de Justicia y Paz, y todavía tenemos muchas críticas, hay cosas buenas que tenemos que rescatar y tal vez ver cómo recogemos. Y es que Justicia y Paz en su momento fue a los territorios para que las víctimas escucharan lo que estaban diciendo en su momento los paramilitares, y fueron a los pueblos y transmitieron esas versiones. Ahora tenemos que pensarnos cómo las víctimas tienen acceso y cómo tienen voz, sobre todo. Y que no se vea por parte de la institucionalidad, y en este caso de la JEP, la participación de las víctimas como un obstáculo, porque la idea de la participación de las víctimas nunca puede ser vista como un obstáculo, sino como el cumplimiento de ese gran principio de centralidad de las víctimas. Ahora, sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, nosotros, pues realmente, como lo dijiste, pues es una gran oportunidad estos 7 meses que se tienen para terminar de construir ese informe, para contarlo sobre todo a la sociedad colombiana, porque algo que sigue siendo un reto en Colombia es cómo contamos la verdad, cómo construimos memoria en el país. Y lo hemos visto porque la memoria es atravesada políticamente, y lo vimos con la discusión tan fuerte que se ha generado con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y entonces ahí la Comisión de Esclarecimiento va a tener ese reto grande de contarla, y que todos y que todas pues seamos capaces de escucharla. Cómo generar ese impacto para que toda la sociedad conozca esas verdades que ellos están construyendo y que van seguramente a ser muy, muy, muy importantes. Y finalmente, frente a la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, nosotros igualmente celebramos que existan estos planes de búsqueda, pero el reto sigue siendo, y es cómo se escucha a las víctimas en las regiones, en los territorios, y cómo se dialoga con las otras instituciones que también estaban buscando. O sea, cómo se comparte información teniendo en cuenta que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una comisión extrajudicial, pero que no podemos desconocer que está la Fiscalía con un grupo como el GRUE que adentro estaba buscando también, y que tiene también una información importante, cómo realmente, porque ese diálogo y eso que se hablaba de la interinstitucionalidad, de por dentro, ese diálogo no puede ser solamente el sistema, sino cómo generamos un diálogo con esas otras instituciones para que vaya más allá y cumpla los objetivos. Y ahí también pues estamos esperando que estos planes de búsqueda territoriales pues realmente permitan buscar de una buena manera, de una mejor manera, la palabra es de una manera diferente, como nos lo planteó la unidad de búsqueda, porque la unidad de búsqueda nos está planteando con los planes de búsqueda territoriales buscar masivamente. Y es lo que se necesita en este país, porque es que en este país estamos hablando, ni siquiera hay cifras claras de cuántos desaparecidos estamos buscando. El Centro Nacional de Memoria Histórica nos habla de unas cifras, ahorita la misma comisión habla de otras cifras, pero ya se están hablando de más de 50.000 personas dadas
por desaparecidas, o sea, más que las dictaduras. Y es un reto gigante que además la unidad de búsqueda no lo va a poder hacer sola. Necesitamos ese diálogo con el resto de instituciones, ese diálogo con las organizaciones de víctimas, pues para que, repito, ese derecho a la verdad y a la justicia empiecen a materializarse y para que las víctimas sientan que ese principio de centralidad realmente se está cumpliendo. Jessica, muchas gracias. También estas primeras reacciones muy completas y muy complejas. Nos hablas de retos sobre los cuales se conoce que es muy importante el trabajo, pero que pareciera que tras 5 años ya no necesariamente son tan urgentes. Y resulta que sí lo son. El reto de la participación, el reto de la territorialización, el reto de la articulación, son aspectos que han estado desde el día cero y que 5 años después siguen estando vigentes y seguramente durante unos años más habrá que seguir muy atentos y muy pendientes de estos elementos. Pero antes de darte la palabra, Paula, yo quisiera hacer hincapié en 2 asuntos que tú tocaste que me parecen trascendentales. Uno que tiene que ver con la protección, los temas de seguridad y sus impactos al sistema integral. Hemos dicho las dificultades en los territorios, el asesinato de líderes sociales, el asesinato a excombatientes, pero tal vez también es importante hacer el análisis de y eso cómo impacta los procesos dentro del sistema integral, cómo impacta cada homicidio en términos de la construcción de la verdad, o cómo impacta eso también en la jurisdicción especial, y que no solamente se traduce en estos homicidios, sino que también se viene materializando en amenazas, en persecución, en hostigamiento, en estigmatización, como tú lo planteabas, a otros actores dentro de la jurisdicción especial. Tiene que ver con los testigos, tiene que ver con los representantes legales, tiene que ver con las mismas víctimas. Son personas que en este momento también tienen riesgos y están expuestas y eso está afectando de alguna forma a la jurisdicción. Es muy importante que tengamos también presente este tema de la protección. Y otro asunto que tocabas y que no quiero dejar de lado, y si eventualmente quieres volver sobre ello, o tú, Paula, es lo que le implica en este momento al sistema integral, la polarización o el ser incorporado en los debates políticos electorales que se avecinan. Precisamente en un contexto donde sabemos que permanentemente hay proyectos de ley o de modificación constitucional para hacer afectaciones específicamente a la jurisdicción y de alguna forma también impactar a la Comisión de la Verdad. ¿Cómo lograr que el sistema integral se proteja o se resguarde en este momento electoral que va a ser tan complicado y del que seguramente algunos sectores políticos se van a querer valer para hacer política, ¿no? Ese es un riesgo que está allí, ese es un panorama, un escenario de los próximos meses y tal vez también allí también tendríamos que poner el ojo. Ahora sí, Paula, por favor, te escuchamos. Gracias, Vera, y creo que algunos de los puntos que voy a tocar también van a mencionar lo que le acabas de decir a Jessica, que tienen que ver sobre articulación e integralidad, pero creo que también tocan por completo el tema de la protección y también el tema de la polarización. Voy a volver como a mencionar tus preguntas sobre la articulación, como cuál es la capacidad de articular en este momento de las entidades del sistema, dentro del sistema y fuera del sistema del Estado, y de integralidad en cuanto a qué pasa si, qué le pasa al sistema cuando no todos los puntos del acuerdo están avanzando al mismo tiempo. Personalmente y desde IFIT vemos al acuerdo final como un gran documento de construcción de Estado. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan en el marco de cualquier entidad tienen también que verse como esfuerzos no solo individuales, sino como enmarcados dentro de iniciativas más transformadores, porque si no, tal vez corren el riesgo. Pongo el ejemplo particular de las sanciones propias. Una sanción individual corre el riesgo de ser como una semilla que se siembra y se la lleva a la maleza, si no está enmarcada dentro de un esfuerzo más grande, por ejemplo, que tenga que ver con sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, que tenga que ver con medidas de seguridad del territorio, porque ¿de qué sirve que a mí me estén construyendo una carretera, por ejemplo, si yo no tengo servicios básicos? Si a mí me están matando, no sirve. Entonces, esta capacidad de articular y de que todas las entidades del sistema estén de algún otro modo avanzando hacia un fin
más grande, que es esta construcción de Estado debería ser una prioridad. Tú me dices, ¿qué pasa para el sistema integral? Pues que sus acciones son tal vez menos contundentes y menos transformadoras de lo que podrían ser si se logra una articulación mucho más, por ejemplo, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo, un poco más paralela de todos sus procesos. Y en cuanto a la capacidad de articular, creo que el sistema ha estado avanzando. Por ejemplo, ahorita se presenta en los territorios como el Sistema Integral para la Paz. Hay un tema ahí que desde David siempre insistimos y es dónde está el programa administrativo de reparación, porque la Corte Constitucional lo ha reconocido como la cuarta entidad del sistema integral y también es una entidad que lleva procesos con poblaciones que van de años atrás y que sería muy bueno que se incluyera porque tiene muchas lecciones aprendidas que recoger que serían bueno de ambos lados, para el sistema y también para este proceso de fortalecimiento y tal vez reconcepción de lo que es la ley de víctimas y de lo que podría ser de cara al sistema. Pero, por ejemplo, hay momentos, y esto tiene que ver tal vez en tema de participación, en donde el sistema llega desarticulado con otras entidades del Estado o el gobierno llega separado y tal vez crea un poco un cortocircuito en cómo pueden participar las víctimas del sistema, en el sistema y en sus mecanismos en el territorio, o yo a dónde voy. No es ideal que se tenga que ir para una víctima primero a la JEP y luego le digan, bueno, pero luego ahorita vaya a la comisión, a la unidad. Creo que ese es un problema que tenemos presente. Entonces, tal vez una llegada articulada del sistema frente a las organizaciones de víctimas es algo prioritario, y también que esta llegada no sea solo el sistema, sino que también se vea como algo articulado con el Estado. En cuanto al tema de protección, creo que es un tema bastante complejo, creo que tal vez Jessica tiene muchas más herramientas para hablar de él, pero creo que en el marco de todo el sistema, la fuerza pública es un actor muy importante, que está actuando en algunos casos como compareciente, en otros casos como actor que va a los espacios de escucha, pero que en todo caso tiene un rol primordial en lo que va a ser la implementación de cualquier medida que tome el sistema, y un actor muy importante con el cual siempre se va a tener que tener una interlocución constante sobre también tal vez sus preocupaciones frente a lo que se acordó, pero es importante también abordarlas. Y frente a la polarización y elecciones, pues vuelvo a la segunda recomendación que hicimos desde DFID, y es proteger al sistema a través del fortalecimiento de su legitimidad. ¿Y cómo se fortalece la legitimidad de cualquier proceso? Es a través de la inclusión de los sectores los cuales podrían atacar al final los resultados. Y puede que esto haga que el proceso sea un poco más complejo, puede que el acercamiento no sea difícil, pero la escucha plural de todos estos sectores va a hacer que al final haya cierto tipo de empoderamiento al momento de hablar en elecciones, y un poco más también de perceptividad acerca de lo que se diga y de saber que se fue parte del proceso y que se tuvo por lo menos en cuenta en algún momento para la toma de decisiones de este tipo de actores. Gracias. Y yo quisiera resaltar un aspecto antes de darte la palabra, Jessica, que tocaste y no quisiera que quede allí en el olvido, y es la dificultad que ha tenido el sistema o las diferentes entidades para lograr una articulación. Por supuesto, ya después de un buen tiempo se activó el Comité Interinstitucional de las tres entidades, pero no dejan de existir retos. Entendemos las dificultades por algunos aspectos como esta combinación de la extrajudicialidad con la judicialidad. Entendemos esto en relación con las dificultades en el traspaso de información, que es un elemento en el que prontamente se pusieron de acuerdo, pero que sigue significando unos retos importantes y que empieza a hacerse más evidente la necesidad de que esta articulación no sea solamente entre las tres entidades, sino también con la UARIP como cabeza coordinadora del SNARIF. Sabemos que este comité ha empezado unos diálogos con la UARIP, que de manera bilateral de tiempo atrás han tenido un relacionamiento, pero es verdad que aún falta un trabajo muy extendido y muy importante para poder incorporar estas medidas de reparación en todos los procesos del sistema integral y en la comprensión de lo que es una justicia restaurativa. Y agregaría además con las dificultades que tiene la implementación de la política pública
de reparación y atención a víctimas, ¿no? Que eso también genera, digamos que ruidos alrededor de cómo generar unos buenos lazos de comunicación, cómo generar estos espacios de trabajo para que haya un poco más de relacionamiento armónico y de colaboración entre las diferentes entidades. Quería anunciarlo porque somos también muy conscientes desde la Secretaría sobre las dificultades que se han generado y también los intentos institucionales que se han hecho para mejorar este relacionamiento. Ahora sí, Jessica. Gracias. Yo quisiera hablar un poco sobre efectivamente el reto de protección, porque pues a las víctimas que han acudido al sistema, pero también a los comparecientes, pues ya los han amenazado. A los abogados y abogadas que acompañamos víctimas también nos han amenazado. Pero este reto no puede ser ni únicamente un reto para la JEP o para el sistema, porque siento que ahí hay un gran problema y es que se le está generando una carga mayor a la JEP que no solo tiene que entonces implementar el reto de la justicia transicional, sino que ahora tiene que sacar incluso medidas cautelares de protección para los abogados que están representando a las víctimas o para los propios comparecientes, para garantizar la protección y seguridad de quienes están acudiendo al sistema. Y no se puede ver de esa forma parcialmente, porque el reto de la protección es del Estado en general. Y aquí sí es un reto mayor cuando ahí sí hablamos que tenemos que ver el acuerdo en conjunto. Y el acuerdo en conjunto implica incluso el punto 2 de participación, implica ver el tema de curules de la paz, porque ahí es donde en esos territorios donde tienen las curules, pues es donde mayormente hay violaciones de derechos humanos contra líderes y lideresas sociales. Y ahí no se está planteando seriamente el reto de protección. Ahí las entidades están desarticuladas. O sea, ¿cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral convoque a una audiencia para hablar de participación de víctimas y convoque a todas las entidades del Estado y ni a una sola víctima? Entonces, un diálogo entre Estado, pero además entre ministros, entre los altos directivos, pero no se escucha a las víctimas que están en los territorios, que son los que están amenazados, que son a quienes están asesinando. Entonces, no se puede seguir actuando de esa forma en donde las instituciones siguen dejando por fuera la voz de las víctimas. Y menos en este caso, en donde la protección hacia las víctimas, hacia los líderes sociales, lideresas sociales, se sigue viendo separadamente, aisladamente, y no se está afrontando el reto, porque muchas de las víctimas que están acudiendo al sistema, pues son las víctimas que están en los territorios, pero que siguen liderando procesos sociales, reclamando su derecho a la verdad, reclamando el cumplimiento del derecho a la justicia. Entonces, acá sí creo que hay un llamado especial a las diferentes entidades estatales, pues ni para que por un lado le quede toda la carga a la JEP o al sistema sobre protección de víctimas, sobre protección de comparecientes, pero por otro lado, pues que haya cumplimiento de lo que ya existe, no tenemos que inventar cosas. O sea, tú lo decías al inicio en tu presentación, la Mesa de Garantía de Derechos Humanos no se está cumpliendo realmente, o sea, no está funcionando como tendría que funcionar, y no está funcionando pues otros organismos para la creación de mecanismos de protección de líderes y lideresas y que deberían de entrar en funcionamiento, y más en esta época en donde pues ya está documentado todos estos riesgos que existen para el cumplimiento del acuerdo. Y finalmente, yo sí creo que ese reto de las circunscripciones especiales para la paz, pues es un reto que tiene que ver incluso con el punto 5, pero que tiene que ver con el punto 1, o sea, que tiene que ver con los puntos del acuerdo y con la democracia del país. Y que estamos pues sobre el tiempo, pero todavía con tiempo para que las instituciones logren cumplir ese objetivo. Muchas gracias. Si me permiten, yo quisiera hacer un cambio de tema, precisamente por una pregunta que nos llega del público, pero también de un aspecto que ha sido central para la Secretaría Técnica, y son los enfoques diferenciales. Nos escribe una mujer, dice: el movimiento de mujeres negras han planteado el enfoque antirracista. Sin embargo, se sigue insistiendo casi que como de manera unánime o exclusiva el asunto de la violencia sexual. Yo quisiera aprovechar esta pregunta, esta inquietud de qué pasa con las mujeres negras en relación
con los debates que existen en este momento en el sistema integral alrededor de cómo entender el enfoque de género, específicamente en la jurisdicción especial. Sabemos que hay unas solicitudes muy importantes, sostenidas y argumentadas por parte de las mujeres y la comunidad LGTBI alrededor de abrir un macrocaso de violencia sexual. Sin embargo, nos llama a esta mujer la atención fuertemente diciendo, bueno, violencia sexual, pero también aquí hay un asunto de interseccionalidad que hay que atender, que hay que revisar, y eso significa una mayor complejización de las comprensiones y el abordaje de los fenómenos. Yo quisiera escucharles a ustedes un poco alrededor de cuáles son estos principales retos, estos principales desafíos que tiene la incorporación de los enfoques de género y étnico en el sistema integral, y pues particularmente por la pregunta en relación con la jurisdicción especial. Es una pregunta muy interesante, porque además, porque es de los retos latentes que están, y como tú lo decías, son diferentes organizaciones que buscan el cumplimiento de derechos a las mujeres, son movimientos de mujeres, de comunidades LGTBI que han insistido desde hace mucho a la JEP que abra el macrocaso de violencia contra la mujer. Y creo que definitivamente, si la JEP no tiene en cuenta estos enfoques de género, pero los enfoques técnicos y los diferentes enfoques que uno tiene que ver a la hora de ver las violaciones de derechos humanos y violaciones de derechos humanos que se han cometido de manera sistemática, generalizada en el país, pues se van a terminar excluyendo y negando la verdad para esos sectores y para esas víctimas. Entonces creo que la JEP, siento que no es que no haya escuchado, porque ya se ha pronunciado el presidente, ha dicho cómo sí ha escuchado a las organizaciones, cómo ha abierto espacios, pero todavía tiene el reto de abrir el macrocaso, como tiene el reto de abrir el macrocaso de desaparición forzada, que diferentes organizaciones se lo han planteado y le han hecho esta solicitud, y creo que pues en estos 5 años ya han abierto 7. Esperamos que abra estos macrocasos que han solicitado las organizaciones, principalmente de mujeres, las organizaciones de víctimas frente al tema de desaparición forzada, y que se incluya esa mirada, porque si no incluye esa mirada diferencial, no se va a poder llegar a esa verdad completa que es el reto y que es el objetivo, porque está establecido, ese es el objetivo, esa verdad completa para lograr el otro objetivo, que es el cumplimiento del derecho a la justicia. Muchas gracias, Paula. Gracias, Vera, y gracias, Jessica. Yo creo que me quiero devolver a este tema de instrumentos tal vez que nunca se habían utilizado antes, para también resaltar enfoques que tal vez se habían tratado de resaltar antes, pero hoy en día en el sistema y en el caso particular de la JEP ya en su puesta en marcha, se están tomando medidas especiales para materializar, y esos son los enfoques étnicos y de género. La JEP ha establecido las comisiones dentro de ella misma, de étnicas y de género, y creo que la apertura de un macrocaso específico de género es algo que la JEP no ha tomado de manera ligera, que lo está analizando y lo está pensando, y los magistrados seguramente verán cómo es mejor incluirlo, ya sea dentro de la apertura de un macrocaso nuevo o cómo tal vez se incluya en concordancia con los macrocasos ya abiertos. Pero creo que es algo que se va a tener en cuenta en lo que sea que se haga, y también que pues no hay que obviar que representa algunos retos, y creo que también es lo que han estado llamando la atención las diferentes organizaciones de mujeres y víctimas. Por ejemplo, en el diseño tal vez de sanciones, una sanción tal vez de un macrocaso debería tener en cuenta más elementos sin dejar de lado el tema de violencia sexual. Entonces, ¿cómo se haría en concordancia con las demás macrocasos que están abiertos? ¿Cómo sería esta priorización? ¿Qué elementos tendría un macrocaso? En fin, creo que el punto es que junto con estos instrumentos novedosos, instrumentos nunca usados que está tratando de desarrollar la JEP en su puesta en marcha, y es de los cuales hemos venido haciendo un aproximamiento técnico, también vale la pena ver cómo se
se incorporan estas visiones de género e interseccionales en puntos como la priorización de casos, en puntos como la selección. Entonces, bienvenido el debate técnico y claro, es un elemento en construcción que seguramente veremos resultados, que tal vez traerá resultados contundentes a futuro. Sí, quiero llamar la atención sobre un elemento. Yo sé que más tarde vamos a hablar de territorios y seguramente allí se va a explorar mucho más el asunto, pero sí es verdad y es muy interesante observar cómo el sistema integral llega de forma muy desigual a los territorios, un poco lo que tú ya venías planteando. Por un lado, porque no necesariamente todos los territorios donde hay un volumen importante de víctimas son prioridad por diferentes aspectos de orden técnico, muchos de ellos de orden jurídico, y por tanto no son priorizados y allí no está el sistema integral, o por lo menos algunas de las entidades del sistema integral. Y eso hace que la percepción en las regiones sea muy compleja y sea también muy crítica. Veíamos en uno de los videos que han transmitido hoy, por ejemplo, de Buenaventura, como planteaban, bueno, aquí no estamos sintiendo la implementación del acuerdo, aquí estamos viendo incumplimientos y eso es el resultado también de la forma en que el sistema integral se ha comprendido en su relación con los territorios. Nuevamente, entonces, regresamos a la regionalización, a la territorialización y a ver caminos para ver cómo las entidades pueden llegar a los territorios, tener un relacionamiento sano, saludable, productivo con los territorios, aunque no necesariamente todos los trabajos estén enfocados allí, por la naturaleza misma de los procesos que desarrollan. Creo que ese es un elemento muy importante. Yo quisiera hacer nuevamente un cambio de tercio, ya entrando a la fase final de este panel, porque me gustaría mucho desde la experticia de cada una escucharles sobre los riesgos en términos de derechos. Hemos hablado de las dificultades que tienen las entidades, hemos hablado también de algunos de los logros más importantes. Yo quisiera que pudiéramos tener una reflexión sobre qué le implicaría a las víctimas y qué le implicaría al país si el sistema integral no continúa su funcionamiento, no continúa su perfeccionamiento, que implicaría, por ejemplo, si algunas de las intenciones de modificación prosperaran, particularmente la jurisdicción, o si la Comisión de la Verdad tuviera dificultades alrededor de la presentación de su informe. Creo que es muy importante hacer ese ejercicio en términos más pedagógicos de lo que significa que el sistema integral no se mantenga y no se consolide los próximos años. Pues es una pregunta difícil y creo que yo la plantearía tal vez en temas de no qué pasa si el sistema integral no logra sus funciones, etcétera, sino lo que ha logrado este momento y es tal vez ponernos como sociedad en un consenso. Creo que ahora hay menos y menos debates y casi que yo podría llegar a decir casi que un acuerdo nacional sobre que las FARC cometió secuestros y tenía una política de secuestros, y eso sí ha sido evidenciado por el desarrollo de las entidades del sistema. También hay un cierto acuerdo de que los mal llamados falsos positivos es un episodio completamente penoso para el país, y creo que eso es algo en donde se estaría de acuerdo, y cada vez tal vez del seguimiento de noticias se escuchan menos esfuerzos de tal vez sí, de modificación de la JEP o de algunas entidades, pero ya no se habla como tal vez hace un año o dos de una completa eliminación de la JEP como tan contundentemente como se hacía antes. Entonces, creo que es un poco temprano para preguntarnos qué pasa si no logró su funcionamiento. Es un esfuerzo de largo plazo que hasta ahora, para el poco tiempo que lleva, creo que vuelvo de una vez a resaltar, sus logros y sus avances que no son menores, que en 25 años no había un reconocimiento de responsabilidad sobre lo que fue el secuestro para el país, por ejemplo, que no había logrado sentar a expresidentes de décadas a hablar y a contar lo que era su versión del país. Entonces creo que
propositivamente no nos enfoquemos en qué pasa si no logra, sino qué podemos hacer para rodear a las entidades del sistema, dotándolos de legitimidad y fortalecerlas así para que este escenario tal vez sea el poco factible y que logre así cumplir con sus obligaciones y objetivos en cuanto a los derechos de las víctimas. Bueno, a mí me gusta cómo lo has planteado, porque creo que desde ahí es como no solo el país, sino esa comunidad internacional que ha sido tan importante para la implementación del acuerdo de paz, con sus 1000 dificultades, sigue rodeando este proceso. O sea, creo que acá todos y todas tenemos que entender que rodear además el sistema es rodear a las víctimas. Rodear al sistema es rodear a todas las víctimas que siguen aún buscando a sus familiares que se encuentran desaparecidos y que ya hoy cuenten con una unidad que se va a encargar de buscar a sus familiares, pues es muy importante. Aquí en Colombia no a todos los desaparecidos se han buscado. A muchas de las personas que están desaparecidas forzosamente, pues no se les ha buscado. Institucionalmente, las instituciones desafortunadamente, pues no han tenido la capacidad o por diferentes inconvenientes no buscaron a los desaparecidos. Hoy tenemos una institución que va a buscar a los desaparecidos y eso implica que cuando rodeamos, por ejemplo, a la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, estamos rodeando a los más de 50.000 familiares que están buscando a sus seres queridos. O sea, son hijos, son hijas, son esposas, son madres que llevan años tocando diferentes puertas y muchas de ellas no han sido abiertas, imaginándose incluso diariamente torturas diferentes para sus seres queridos. Entonces acá estamos hablando de que cuando rodeamos a las instituciones del sistema, estamos rodeando a las víctimas. Cuando rodeamos a la JEP, estamos rodeando pues a las víctimas y le estamos diciendo también a esas personas que están acudiendo a la JEP que es importante que cuenten esas verdades, que necesitamos saber quién dio la orden, que necesitamos saber por qué se dio la orden, por qué se cometieron esos crímenes y lo necesitamos saber sobre todo y principalmente es para que estos crímenes nunca más vuelvan a pasar. O sea, cuando hablamos de garantías de no repetición, que no se nos pueda olvidar que eso está dentro del acuerdo, pues es precisamente construir que no es fácil, como ya se había planteado, pero es una de las formas. Es que cuando hablamos de que necesitamos conocer la verdad, es que necesitamos saber qué es lo que no podemos repetir como sociedad, qué es lo que tenemos que dejar atrás para garantizar un país sin miedo para nuestros niños, para nuestras niñas, porque como sociedad hemos vivido con miedo de hablar porque nos pueden matar, con miedo de exigir el cumplimiento de nuestros derechos porque nos amenazan, porque nos pueden desaparecer, porque nos pueden torturar. Ese miedo tenemos que dejarlo atrás. Entonces, cuando rodeamos el sistema es garantizar mecanismos nuevos para que esto no vuelva a ocurrir. Y necesitamos hoy más que nunca pues rodear a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que está a 7 meses de sacar su informe, que seguramente puede causar controversias, pero necesitamos esa verdad. Y las verdades incomodan y las verdades duelen. O sea, no queremos obviamente y no esperamos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que nos cuenten lo que ya sabemos, sino lo que no sabemos, lo que está detrás, por qué ocurrieron los desplazamientos forzados, o sea, por qué tantos desplazamientos, por qué Colombia en algunos años fue el primer país del mundo en donde más sindicalistas asesinaron. Necesitamos saber esas verdades y necesitamos en ese momento rodear no solo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque contarán la verdad, sino que toda la sociedad, y ahí por eso repito, es muy importante que esos países garantes que nos han estado acompañando, pues sigan acompañando y sobre todo en ese proceso de conocer la verdad, nos ayuden a replicar, a que la sociedad lo conozca para que nunca más vuelvan a ocurrir estos crímenes, porque ese es el fin último de la comisión, una comisión que tiene además garantías de no repetición y tenemos que lograr que esas garantías de no repetición sean una realidad, que dejen de estar en el papel, en propuestas y que sean una realidad. Muchísimas gracias a las dos por sus planteamientos. Yo quisiera cerrar este espacio retomando esa perspectiva que ustedes han planteado en esta última pregunta, es más allá de esperar que falle, el sistema es cómo rodeamos y acompañamos al sistema para precisamente
que logre sus objetivos. Y ustedes tocaron también un asunto fundamental en todo esto y son las garantías de no repetición. Tanto la Comisión de la Verdad a través de sus recomendaciones y lo que esperamos de esas recomendaciones en términos de modificación de políticas públicas y de elementos que sirvieron de causa al conflicto armado, pues también hay todo un espacio de trabajo muy importante, necesario, urgente y ¿qué son las garantías de no repetición? Y que tienen que ver precisamente con el cumplimiento a cabalidad de todos los mecanismos del sistema integral, pero además de todos los puntos del acuerdo final. Si vamos a la letra del acuerdo, si nos tomamos la tarea de volver a esa literalidad y buscamos el título, el subtítulo de garantías de no repetición, lo que estamos encontrando allí es la necesidad de hacer una implementación integral de los diferentes aspectos del acuerdo. Y es a través de eso, y es a través de ese ejercicio y ese compromiso institucional y social y ciudadano que seguramente va a ser posible transitar o comenzar el tránsito a un país en paz. Yo con eso quiero terminar. Muchísimas gracias nuevamente a las dos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en redes sociales y a quienes están aquí presentes durante esta jornada. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias a las panelistas por acompañarnos en este importante evento y por estas reflexiones sobre el punto de víctimas.